Bueno, aparentemente podemos grabar. Em, Esperemos 2 minutos para ver si se me escucha por YouTube. Sí, ya tengo pensado eh, cómo resolver el tema em, cómo resolver el tema de la grabación. En principio la voy a bajar y luego la voy a subir a YouTube. Mm, ajá, todavía esto sigue esperando. Mm, ¿Por qué? Bueno, vamos a... perdón el cambio de... o los inconvenientes. Mm, Bueno, no sabía que tenía que cliquear algo en YouTube. Ahora debería estar funcionando. Eh, y me vendría bien si me avisan si se me escucha por YouTube. Lo que me sigue, ¿se me escucha en YouTube? ¿Alguien me puede confirmar? Se ve Bueno, la pantalla, pero creo que no se escucha. bueno, entonces vamos a ver. Mm, ¿Ahora se me escucha? Sí, Bárbaro. Y hay relativamente poco delay. muy poco. Buenísimo. Bueno, entonces empecemos con la clase. Eh, Buen día a todos, espero que estén bien. Eh, no sé si está alguno de los ayudantes en la sala, pero por las dudas, si alguno de ustedes estudiantes puede eh, prestar atención si hacen preguntas por Zulit y transmitirlas por acá, le agradecería. Eh, bueno, y comencemos haciendo un repaso de lo que hemos visto, quizás un poco más rápido que la última clase. Eh, Perdón, no entiendo, Iván. O sea, no se escucha en YouTube lo que yo digo. No, lo que usted dice sí, lo que decimos nosotros creo que no se escucha. No se va a escuchar. Ah, bien. Tal vez yo repita las preguntas. Eh, bueno, entonces, básicamente esta primera parte de la materia se trata de aprender a especificar y derivar programas funcionales. Son programas relativamente sencillos, básicamente que tienen como entrada una lista y
como salida un booleano o un entero, un número. Y entonces perdón, no presenté acá en mi... gracias por avisar. Ahí estamos. ¿Ahora se ve? Sí, se ve. Bueno. Y actualmente usábamos expresiones cuantificadas para especificar los programas, pero no siempre, ¿no? Por ejemplo, cubo cubo no era... no lo especificábamos con una expresión cuantificada. Y vimos, digamos, muchas veces usábamos índices en la cuantificación para especificar funciones sobre listas, y la clase pasada empezamos a ver el uso de concatenación de segmentos para lo mismo. Hay algunos problemas que se expresan más simplemente con concatenación de segmentos en el rango o en el término, como dijimos. ¿Y cuáles eran las técnicas involucradas en la derivación de programas? Por un lado hacíamos inducción muchas veces, dependiendo del tipo del argumento en el cual estamos haciendo la derivación. Vimos la técnica de modularización, que consistía en identificar un subproblema del problema que queríamos resolverlo independientemente del problema grande y luego usar esa solución en la solución del problema grande. Y el último punto conceptual que vimos fue generalización. Y había dos variantes. Una es reemplazo de constantes por variables, en la cual cambiamos una variable de la especificación original por una variable. Y esa variable va a ser un parámetro extra en la especificación generalizada. Por ejemplo, este tipo de generalización lo usamos en Presum, cuya lectura en castellano podría ser todos los prefijos de la lista tienen suma positiva. O no negativa, mejor dicho. Y cuando intentábamos hacer la derivación por inducción en la lista, llegábamos a un punto donde la hipótesis inductiva no era lo suficientemente fuerte o no era lo suficientemente general. Entonces podríamos poner aquí que la generalización la usamos cuando la hipótesis inductiva no es lo suficientemente general. Y esto lo descubrimos cuando hacemos la derivación. Entonces, en ese caso cambiamos esta constante 0 por una variable. Perdón, voy a poner el link al documento, que de todos modos cambiábamos la constante 0 por una variable k, y esa variable va a ser un parámetro en la versión generalizada. Y podríamos recuperar la versión original, y por esto PSUMGEN es una generalización, porque poniendo un parámetro concreto, en este caso 0, un argumento concreto para el parámetro nuevo, obtenemos o recuperamos la especificación original. Y podríamos decir que esto debemos probarlo. ¿Sí? Debemos probar que PSUM de XS es igual a PSUMGEN XS en C. Una variante de la generalización donde reemplazamos una constante por una variable
y es una variante más general, es cuando simplemente agregamos un parámetro extra y modificamos la especificación, ¿sí? Y esto lo vimos en sumando. Esta especificación establece que hay algún elemento que es igual a los elementos anteriores. De vuelta, cuando hacemos la derivación nos encontramos que en el caso inductivo necesitamos una versión de la hipótesis inductiva distinta a la que tenemos. Entonces, en este caso, fíjense, agregamos un parámetro y modificamos bastante la especificación. Antes no existía este K más sum y ahora lo agregamos. Y fíjense qué diferente que es con el reemplazo de constantes por variables, porque aquí simplemente cambiamos una constante, el 0, por una variable. Entonces realmente es diferente. Y podríamos decir que el reemplazo de constantes por variables es un caso particular de la generalización por abstracción. Y una observación que hizo Franco, muy atinada en la clase pasada, es que una vez que derivamos la solución algorítmica para la versión generalizada, ya tenemos una versión algorítmica para la versión original. ¿Cuál va a ser? Bueno, la definición va a ser que en este caso sumand de xs es sumand gen de xs con el parámetro 0. De vuelta, esta igualdad debemos probarla. Muchas veces va a ser muy simple esta prueba, pero no nos olvidemos que debemos probar. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, seguimos. En esta clase vamos a retomar lo que empezamos a dar la clase pasada. Entonces, vamos a ver un ejemplo de derivar una función cuya especificación, para cuya especificación usamos segmentos de lista. Y les recomiendo tener a mano estas cosas. Bueno, entonces, la especificación que queríamos dar, la especificación formal, es esta. Queremos una función que nos diga si la lista XS es un segmento de la lista IS. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es decir el tipo. ¿Cuál es el tipo de seg? Puede ser una lista, devuelve una lista. Toma dos listas. Bien, sí, fíjense que para el compañero que dijo que toma una lista y devuelve una lista, en realidad tenemos dos parámetros. Entonces, son dos listas de cualquier tipo A. ¿Y qué devuelve? Acá en el chat ya muchas personas lo dijeron, devuelve un booleano, ¿sí? Porque en realidad puse cuando la lista X es el segmento de la lista IS, pero una pregunta más correcta sería, ¿es la lista X ese segmento de la lista IS? Y ahora sí, para pensar la especificación, podemos decir cuando la lista XS es un segmento de la lista IS. ¿Cuándo será un segmento de la lista XS de la lista IS?
una forma podría ser usar índices, ¿no? Habíamos explorado esa posibilidad en la clase pasada, pero podemos decir que la lista, sí, con take se podría hacer, pero la propuesta en este momento es otra. Es pensar cuándo va a ser X es una lista, un segmento de la lista IS. Bueno, podemos pensar que tiene algo antes, existe un prefijo, llamémosle AS, y existe un sufijo, llamémosle DS, tal que IS, perdón, acá dejemos eso vacío por ahora, y como tenemos un cuantificador booleano podemos poner las cosas en el término. Entonces sería que IS sea igual a la concatenación de AS, el prefijo, con XS y el sufijo BS. Sí, tal cual. En el chat están proponiendo versiones muy parecidas de estas. Perfecto. Entonces, esta es nuestra especificación. ¿Cómo derivaríamos? ¿Por qué podríamos esa? A ver. Acá Gino pregunta por qué pondríamos esa concatenación. No entiendo muy bien la pregunta, porque fíjate que pensemos casos concretos de XS y de IS. Por ejemplo, XS es la lista que tiene solamente 1, e IS o 1, 2, y IS es la lista que tiene 0, 1, 3, 1, 2, 4. Ahí. Entonces, ¿por qué ponemos esta concatenación? Bueno, porque podemos pensar en este caso. Les hago primero la pregunta. ¿Es XS un segmento de la lista IS? Y esta pregunta es para Gino. Y si Gino me decís que sí, me vas a tener que decir por qué si es un segmento. En realidad esto me lo podés responder sin demostrar nada. Digamos, yo te doy dos listas concretas. La lista que solo tiene 1, 2 y una lista que tiene 0, 1, 3, 1, 2, 4. Entonces, ¿a vos te parece que XS es una lista de XS es una sublista de IS? Les pido que no usemos el chat para comentarios externos al tema, así no nos distraemos. Exactamente, sí, porque ambos tienen 1, 2 y los tienen concatenados, ¿no? O los tienen subsiguientes. 1 le sigue al 2 en esta lista. Si yo te pregunto ahora si XS', que es 1, 2, e IS' es 0, 1, 3, 1, 4, 2. ¿Es XS' un segmento de IS'? Tal cual, en este caso no, porque si bien ambos tienen al 1 y tienen al 2, en IS' más un sobre el documento. A ver, ahí. Entonces, decía que XS' no es un segmento de IS' porque en IS' no aparece los elementos 1, 2 contiguos. Entonces, pongamos XS' no es segmento de IS'.
mientras que acá teníamos que XS es segmento de IS. No llego a ver lo que preguntas. A ver. Miguel, Pablo preguntaba Sí. si la lista con el elemento 1 es segmento y si la lista vacía es segmento. Sí, o sea, ser una lista, ser un segmento es ser una lista y nos preguntamos acá si es un segmento de otra lista, ¿no? O sea, no es que la noción de segmento lo usamos en abstracto, aunque sí podríamos decir, ¿no? Toda lista es un segmento, pero en general nos vamos a preguntar si es un segmento de otra lista. Entonces, es una buena pregunta. Si XS segunda es la lista vacía, y S segunda es la lista que solo tiene 1, 2, hago la misma pregunta. ¿Es XS segunda segmento de IS segunda? Y la respuesta es sí. Y entonces, fíjense por qué la respuesta es sí. Bueno, porque yo puedo pensar en el último caso, XS segunda, que la lista, que el prefijo es la lista vacía, que XS es la lista vacía, y que PS, ¿cuánto va a ser? En este caso, podemos tomar AS como la lista vacía y PS como la lista que vuelva a ser. Uno como dos. Exactamente, es decir, IS segundo. Bueno, entonces esta es nuestra especificación. Sí, también, como dice Maciel, también podríamos poner, también vale decir que AS es la lista que solo tiene 1 y BS la lista que solo tiene 2. Perfecto. Profe, Sí. tenía una duda sobre por qué tenían que estar en orden para estar. XS tiene que estar en. Disculpe. Los elementos de XS en IS tienen que estar en orden para que aparecer en IS. Bueno, porque esa es la noción de segmento. Podríamos tener otra definición. Por ejemplo, una noción alternativa es la de ser subsecuencia. Entonces, en la noción de subsecuencia, ahí sí nos permitimos saltear elementos. O dicho de otra manera, tienen que aparecer en el mismo orden, pero puede haber elementos intercalados. ¿Sí? Entonces, segmento es distinto de subsecuencia, donde admitimos que haya elementos intercalados, pero deben estar en orden. Debe respetarse el orden en que aparecen. Profe, un compañero Sí. preguntó si XS tendría que ser menor o igual a IS. Bueno, la pregunta es qué significa que una lista sea menor o igual a otra. Yo supongo que quiere decir que tenga menos elementos. Fíjense que no necesariamente tiene que tener menos elementos. Entonces, pensemos XS3 que sea 1, 2, 4 y IS3 que sea 1, 2, 4. Entonces, ahora hacemos la misma pregunta de siempre. ¿Es XS3 segmento de IS3?
Sí. Sí. Entonces lo escribo acá mismo para que se vea. XS3 es segmento de IS3 con AS igual a la lista vacía y BS igual a la lista vacía. Bárbaro. A ver, para la IS' serían segmentos la lista que solo tiene 1, la lista que solo tiene 2, pero no la que tiene 2 y 1. Sí, es correcto esa afirmación, Sergio. ¿Por qué no? ¿Cómo? Termine, profe, esta pregunta, perdón. Bien. Entonces, la lista 2.1 no es un segmento de IS, porque si bien aparecen todos los elementos de XS en IS, no aparecen en el mismo orden. Y entonces vamos a decir que segmentos es distinto de permutación. Y ya tienen la idea, uy, no, esto no se va, no se está viendo. ¿Y qué significa que sea una permutación? Aparecen todos los elementos y la misma cantidad de veces. Recordemos cuán problemático era usar el operador de pertenecer a la lista para hablar de elementos repetidos. Cada uno aparecen todos los elementos de una lista en la hoja. Sí, es como una permutación, es un reordenamiento de los elementos de la lista. Sí, ahora la compañera que tenía una pregunta. Sí, ahí en XS3 y S3 aclara que tanto AS como BS están vacíos y no entendía por qué. Bueno, porque nuestra especificación de ser un segmento dice que existen dos listas, tal que IS es la concatenación de la lista AS, el prefijo, la lista XS y el sufijo BS. Y entonces, si XS3 es exactamente igual a IS3, necesariamente tiene que ser que el prefijo y el sufijo sean vacíos. Porque si el prefijo o el sufijo no fueran vacíos, estaríamos agregando un elemento más. Sí, sí, entendí, gracias. Marcos Estrasoriano preguntó cómo sería esa función en Haskell. Bueno, la cuestión es justamente hacer nuestro mecanismo, seguir nuestra disciplina para construir programas a partir de esta especificación. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Derivar la función segmentos. Y vamos a ver muchas cuestiones que se van a repetir cuando hagamos derivación de funciones especificadas con segmentos. Bien, entonces nos traigamos a la hoja correspondiente la derivación, la especificación. Entonces esa es nuestra definición. Y anotemos, ya que estamos, en tipo para quizás ayudarnos a responder esta pregunta. ¿Cómo haríamos la derivación? Bueno, yo ya puse una ayuda que vamos a hacer inducción. Fíjense que tenemos dos listas, así que a priori no sabemos en qué haremos la inducción. Yo propongo que hagamos la inducción en IS, que es como la lista más larga.
y veamos hacia dónde nos lleva esta respuesta. Por inducción en IS. Entonces, ahora vamos a hacer lo de siempre. Profe, Sí, ¿por qué? No entiendo por qué hacen IS. ¿por qué hago un IS? Bueno, es una buena pregunta. Y no tengo una buena respuesta. Quizás la respuesta, una posibilidad es encontremos que es conveniente hacer la inducción en IS porque haciendo inducción primero en XS y luego haciendo inducción en IS. Pero quizás el motivo por el cual yo encaré la inducción en IS es porque IS debería ser, necesariamente tiene que ser más larga que XS, ¿sí? Entonces eso es una posible respuesta del compañero que preguntaba si tenía que ser mayor. Efectivamente IS tiene que ser mayor, más larga o de la misma longitud que XS. Entonces, si hacemos inducción en XS, bueno, nos quedará un programa distinto, pero va a ser igual, es decir, debería dar la misma respuesta. Pero yo encaré el ejercicio por inducción en IS. De nada. Entonces, nuestro trabajo es, como siempre, y empezamos usando especificación. Disculpe, profe, Sí. ¿hay alguna forma de describir el caso base? Como cuando decíamos en los naturales n igual a 0 o... Sí, el caso base es bárbaro y ese la lista vacía. Gracias. Ahí. Bien, empezamos con la especificación y nos queda eso. Bueno, y acá invito a que consulten el digesto de listas. Fíjense, tenemos que la concatenación de 3 listas es la lista vacía. ¿Cuándo eso puede ser cierto? Cuando las 3 listas son vacías. Exactamente, cuando las 3 listas son vacías. No sé por qué esto está... alguien está seleccionando, me parece. Entonces, propiedad de listas y esto va a ser cierto cuando en realidad la propiedad de listas nos dice lo siguiente. Si una concatenación de 2 cosas es vacía, es equivalente a que AS sea la lista vacía y BS sea la lista vacía. En realidad, Rodrigo, no se puede usar término constante porque acá tenemos true, ¿no? Entonces, no veo cómo... término constante término constante es cuando las variables cuantificadas no aparecen en el rango, en el término, pero acá tenemos que ambas variables, AS y BS, aparecen en el término, por lo tanto no podemos usar término constante. Bárbaro. Entonces, pero la propiedad de listas nos dice que si tengo 2 listas, concateno 2 listas y son la lista vacía, entonces ambas listas son la lista vacía. Con un poco más de trabajo, entonces, ¿esto qué nos dice? Podemos pensar que esto está asociado así, entonces eso nos dice que AS es la lista vacía
y que la concatenación de XS y DS es la lista vacía. Pero entonces ahora puedo aplicar de vuelta la propiedad de listas. Ahora en esta parte y concluir que las tres listas tienen que ser vacías. Perfecto. ¿Y ahora qué puedo hacer? Fíjense que no puedo usar término constante porque me siguen apareciendo las variables cuantificadas en el término. No puedo usar rango unitario porque si bien tengo que el AS y DS son iguales a un valor fijo, están en un término. Pero si recuerdan, podemos hacer intercambio, que nos decía, si tengo un cuantificador existencial y tengo una conjunción en el término, puedo pasar alguna de las partes de la conjunción al rango. Entonces vamos a hacer eso. Y entonces me paso que AS sea la lista vacía al rango. Y ahora sí puedo hacer rango unitario y me saco de encima la cuantificación sobre AS. Y como en el término no aparece AS, me queda simplemente así. Bueno, estos mismos pasos los puedo repetir y lo voy a hacer en un solo paso, intercambio y rango unitario. Profe, ¿Sí? no entendí bien qué hizo ahí cuando eliminó una variable cuantificada, no entendí bien eso. Hice rango unitario. Fíjense, este es el rango. Ese es el rango y es exactamente la situación de que AS sea una de las variables cuantificadas sea igual a una constante o a una expresión en la cual no ocurre esa constante y ya, ¿no? Porque en el término, ¿qué debería ser? Bueno, me saco encima esa variable cuantificada y en el término reemplazo todas las ocurrencias de esa variable cuantificada por ese valor. Pero como AS no ocurre en el término, entonces me queda tal cual estaba. ¿Se entendió? Ah, claro, sí, entendí. Gracias, profe. Bárbaro. Bueno, y estos dos pasos los hago ahora en un solo paso con BS. ¿Sí? Fíjense que yo podría reescribir esto. Acá me sobraba un paréntesis. Arrastrando de mis arriba. Yo podría hacer conmutatividad de la conjunción, luego intercambio y luego rango unitario. Entonces, ¿a qué me queda igual esto? ¿Cómo? Perdón, ¿intercambio de qué fue el axioma? Es el mismo, bueno, lo hago en varios pasos. Fíjense, yo en el término tengo una conjunción y como el cuantificador es el cuantificador existencial, puedo hacer intercambio de término a rango. Entonces esto me va a quedar como que la lista vacía es igual a BS y esa cosa y el término. Pero entonces ahora puedo hacer rango unitario de vuelta, como hice antes, y me queda en la condición que la lista vacía sea igual a XS, ¿sí? Que puede ser mejor escribirlo como un poquito más claro que XS sea la lista vacía. Y esto
A ver, Agustín pregunta si en el primer rango unitario no queda el término porque todavía hay otra variable cuantificada. Sí, pero bueno, probablemente haya que hacer un paso más que eso mismo lo captura este teorema, que yo no lo puse en el digiesto, pero debería estar, que se llama eliminación de variables. Es distinto. Pero, bueno, es cierto que no es exactamente de rango unitario porque tengo más de una variable cuantificada, y el rango unitario es cuando tengo una sola. Es precisa tu observación, Agustín. Sin embargo, yo podría ver acá rango unitario, o mejor dicho, anidado y rango unitario. Entonces hagámoslo con todo detalle, así queda más claro. ¿Cuál sería el anidado que hacemos? El anidado sería: existe AS, tal que la lista vacía es igual a AS, y en el término paso la otra variable cuantificada. Y ahora sí puedo aplicar rango unitario. Y si quieren ver por qué podemos aplicar rango anidado acá, bueno, acá podemos ver, aunque no haga falta hacerlo explícitamente, que estamos haciendo la conjunción con true. Entonces, esta conjunción con true es lo que aparece acá como cuando no escribimos nada en el rango, queremos decir que ponemos true. Entonces, es precisa tu observación, Agustín, pero podemos pensar una versión un poquito más general de rango unitario, donde hacemos estas dos cosas en un solo paso. ¿Se entendió? Gracias por la observación. Entonces, no sería la eliminación, no sería lo mismo. No es exactamente lo mismo que la eliminación de la variable. O tal vez sí, tal vez la podemos ver. A ver cómo es esto. Sí, es exactamente lo mismo. Fíjense que es eliminación de variables, porque yo tengo dos variables cuantificadas, y igual a c, y lo único que nos molesta para usar eliminación de variables es que no teníamos una conjunción explícita, ¿sí? Pero podemos pensar que la conjunción explícita es con true. Entonces podemos aplicar eliminación de variables también. Entonces, acá podemos poner un comentario. Alternativamente, podemos usar eliminación de variables. Voy a decir el comentario acá. Perfecto. Entonces terminamos el caso base. Fíjense que esto podemos considerar que es un programa. Y si no tenemos la posibilidad de testear si una lista es igual a la lista vacía, bueno, modularizamos este problema y lo resolvemos aparte. Pero claramente es una expresión muy sencilla la que encontramos. Es decir, cuando XS va a ser un segmento de la lista vacía, bueno, cuando XS sea la lista vacía, justamente. ¿Sí? Entonces, recapitulemos cómo nos queda el caso base. Segmento XS es segmento de la lista vacía, si por definición XS es igual a la lista vacía. Perfecto. Me voy a llevar de vuelta la especificación para poder escribir la hipótesis inductiva. Entonces, ¿cuál es el caso inductivo? Que IS sea igual a algún Z seguido de ZS.
¿Y qué me va a decir la hipótesis inductiva? Pongo esto ahí como para que quede claro cuál era la especificación original. La hipótesis inductiva sobre quién va a valer. Sobre ZS, bárbaro. Entonces, la hipótesis inductiva nos dirá que XS es un segmento de ZS cuando pase lo siguiente. Bueno, entonces ahora nos pasamos un ratito de las 9:45, pero propongo que hagamos una breve pausa de 5 minutos y retomamos en 5 minutos. Yo me quedo por acá igual, de todos modos. Y no voy a parar ni la grabación ni el streaming para hacer más fácil. No sé, Nahuel, cuál es tu pregunta. Si tu pregunta tiene que ver con si este tema entra al parcial, sí, este tema entra al parcial. Y esto es algo que habíamos comenzado a ver la clase pasada, pero que no habíamos desarrollado. Es decir, habíamos explicado cómo hacer esta especificación, o le habíamos dado sentido a esta especificación, pero no habíamos completado la derivación. Entonces ahora estamos haciendo la derivación. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Cómo van con los prácticos? Bien, bueno. Bueno, veo que muchos o varios están atrasados. Alexis, si el arrancando significa que estás empezando por el práctico 1, quizás sería buenísimo si podés dedicarle tiempo el fin de semana. Por supuesto que cada quien sabe cómo estudiar, pero es importante que traten de ir relativamente al día con los prácticos y que recuerden que pueden preguntar todo lo que necesiten en los diferentes canales, ya sea en Zurich, en el aula virtual o por mail. Yo no tengo problema que nos manden mail. Y en general tratamos de responder. Yo creo que es una bastante... que está bien si el martes completaron el práctico 2 o si están terminando el práctico 2. Esa sería como una buena situación. Entonces, de acá al día del parcial pueden centrarse en el práctico 3.
E insisto con algo que digo muchas veces, intenten hacer los ejercicios ustedes. Estoy seguro de que si prestan atención en esta clase o en los prácticos, entienden las derivaciones, pero no es lo mismo entender una derivación que hacer una derivación. De la misma manera que no es lo mismo comprender una prueba matemática que hace otra persona que hacer una prueba matemática uno mismo. Hay una diferencia esencial. Y muchas veces, y a mí me pasa, cuando intento hacer una prueba, que me frustro, que no encuentro el camino y tengo que aceptar ese momento de frustración y quizás dejar un ratito ese problema y volver. Pero también algo que sirve es tratar de poder estar con la concentración en el problema en cuestión. Tratar de evitar distracciones. Pero esa es mi experiencia. Bueno, retomamos. Bien, entonces tenemos ya establecimos la hipótesis inductiva y tenemos que derivar el caso inductivo. Es decir, tenemos la situación de preguntarnos cuándo XS es un segmento de Z seguido de ZS. Y como siempre empezamos con la especificación. Y la especificación nos dice que Z seguido de ZS es igual a AS concatenado con XS concatenado con BS. Y acá nos podemos preguntar qué hacer. ¿Qué hacer? Y algo que vamos a hacer muchas veces va a ser analizar los casos cuando AS sea la lista vacía o AS no sea la lista vacía. No sé si alguien estaba por comentar algo. Bueno, entonces yo lo pongo así, análisis por casos, en AS igual a la lista vacía, pero no es el mismo análisis por casos. No, fíjense que, ¿por qué Macarena propones X seguido de XS? Sí, como dice Maciel, ya usamos XS. Estamos usando XS acá. Y es quizás una forma de comprender tu pregunta, Macarena, es que vos tal vez pensabas que estábamos haciendo inducción en el primer parámetro, pero en realidad estamos haciendo inducción en el segundo, en lo que era IS. ¿Sí? Fíjate que el caso inductivo era cuando IS era una lista que tenía menos un elemento. Y una cosa que sí, escucho Vera. Ya comento por qué hacemos análisis por casos. Entonces, respondiendo a la pregunta de Macarena, estamos haciendo inducción en el segundo parámetro, lista, en la cual nos preguntamos si es eso o no. Y el caso base ya lo analizamos y ahora nos toca el caso inductivo. Es decir, que en este segundo parámetro hay un elemento seguido de una lista. Y algo que a mí me gusta hacer para no confundirme con la hipótesis inductiva es decir que IS es igual a Z seguido de ZS. Si fueran los naturales yo pondría N es igual a N más 1.
Y luego establezco claramente la hipótesis inductiva y no tengo dudas que la hipótesis inductiva es sobre ZS. Entonces es una cosa que a mí me ayuda. ¿Por qué hacemos análisis por casos? Bueno, porque esto nos va a ayudar y nos va a dar lugar a una modularización. Fíjense, cuando AS es la lista vacía, ¿en qué se transforma XS respecto de la lista que nos preguntamos, de la lista IS, es decir, de Z seguido de ZS? Y cuando, entonces, fíjense la situación que tendríamos cuando AS es la lista vacía. Z seguida de ZS igual a la lista vacía más XS más BS. Perfecto, como dice Maciel, tendríamos que Z seguido de ZS sería XS igual concatenado con BS. No, Rodrigo, no es que Z va a ser XS. Fíjate que Z tiene el tipo A y XS tiene el tipo lista de A. Son de dos naturalezas distintas. Pero no es ahí donde quiero llegar. Está bien lo que decís, Sebastián, que Z debería ser igual a la cabeza, a head de XS, pero donde quiero llegar es que XS tiene que ser un prefijo de toda esta lista. ¿Sí? Entonces, este análisis por casos nos va a dar lugar a una modularización. Entonces, la modularización que va a surgir de este análisis por caso es otra función que va a ser cuando XS es prefijo de una lista IS. Y por otro lado, cuando la lista no sea vacía, lo que vamos a poder hacer es ya vamos a ver lo que vamos a poder hacer. Entonces, el análisis por caso que vamos a hacer va a ser ligeramente distinto, o no va a ser igual al que hacíamos habitualmente. Es decir, el análisis por caso, o esto que yo pongo análisis por caso, es establecer una disyunción en el rango. ¿Y cómo podemos justificar esta disyunción? Bueno, por tercer excluido. Otra forma de ver esto es que en realidad acá decía true, y entonces esto no es análisis por caso, sino tercer excluido con AS igual a o AS distinto de la lista. Profe, ahí ya estaríamos haciendo la modularización. No, todavía no. Acá no hay nada de modularización. Yo me estaba adelantando para responder la pregunta que había hecho Vera. Pero nos queda mucho trabajo para llegar a la modularización. Pero ahora sí, ¿qué podemos hacer? ¿Alguien que tenga una propuesta? Perfecto. Matías propone hacer partición de rango. ¿Y qué operador voy a usar para la partición de rango? La disyunción, porque es el operador asociado al operador existencial. Entonces me va a quedar el caso o la expresión cuando AS sea la lista vacía y la expresión cuando AS no sea la lista vacía. Bien, todavía no puedo hacer partición de rango, pero si me permiten esto que mencionaba antes, a ver cómo era el teorema de eliminación de variables, a ver si nos sirve. Sí, fíjense que acá tenemos justo la situación del
eliminación de variables. Entonces la pongo acá abajo al teorema. Entonces, fíjense, ¿quién sería nuestra C? Nuestra C sería la lista vacía, nuestra I sería AS, nuestro J sería BS, y la conjunción, pensemos que acá dice I true. Y esto lo permitamos todo el tiempo, ¿sí? Bárbaro. Entonces, en eliminación de variable, ¿y qué nos queda? Voy a copiar esto. Lo que nos va a quedar es que tengo que reemplazar a S por la lista vacía en el listado. Perfecto. Bien, pero ¿cuánto es concatenar algo? En este caso XS más B concatenado con BS, concatenado a la lista vacía. Entonces eso, por definición de concatenar, nos queda perdón, tengo que admitir a alguien. Entonces, por definición de concatenar, esto nos queda Z seguido de ZS es igual a XS más BS. O el resto que todavía no trabajamos. Y entonces acá es donde modularizamos. Modularización con pref XS WS, lo pongo así para que quede bien clarito lo que hacemos. Y acá voy a decir que XS es un prefijo de WS si existe un sufijo tal que WS es igual a la concatenación del prefijo y el sufijo. Y entonces acá, ¿quién es WS? ¿Quién ocupa el rol de WS? Z agregado a ZS. Z seguido de ZS. Y fíjense que del otro lado no cambié nada, así que nos queda eso. Entonces, esto todavía nos queda pendiente, ¿no? Pero dejémoslo pendiente y después lo resolvemos. Y lo vamos a resolver en general, no es que lo vamos a resolver para cuando la lista WS tiene al menos un elemento. Lo vamos a resolver en general. Y ahora nos enfoquemos en la parte derecha de la disyunción. Lo único que sé es que AS es la lista vacía, no es la lista vacía. Y recuerdan el primer práctico que nos proponía justificar un cambio de variable cuando la lista no era vacía. ¿Recuerdan eso? Entonces, cambio de variable. Sí, Macarena. Este último paso, perfecto, sí, claro que sí. Fíjense que nosotros nos queda esta expresión. Nos queda la expresión que dice que existe un BS tal que la lista que estamos considerando, Z seguida de ZS, es la concatenación de XS, uno de nuestros parámetros, con BS. ¿Sí? Y entonces yo ahí me puedo preguntar si esta expresión cuantificada la puedo resolver independientemente. Y
Además, si le puedo dar un sentido, y efectivamente yo le puedo dar un sentido, y es que XS sea un prefijo de la lista Z seguida de ZS. ¿Y cuál sería perdón, ¿por qué sería un prefijo? Bueno, sería un prefijo porque estoy diciendo que existe una parte que le puedo agregar a XS para recuperar toda la lista Z seguida de ZS. Y eso es exactamente la noción de ser prefijo. Entonces, introduzco una nueva función que voy a tener que, para la cual voy a tener que construirme una versión algorítmica, y su especificación de esta función es que exactamente la que me interesa, que XS sea un prefijo de WS. Y entonces establezco que esa va a ser la función, asumo que voy a poder construirme esta función, una definición algorítmica, una solución algorítmica para esta función a partir de esta especificación. Pero eso lo asumo y luego trabajo esta función. Esa es la gracia de modularización. No sé si ahora queda más claro la modularización. Ana, ¿sirvió la explicación? Bueno, entonces seguimos. Bien, entonces ahora nuestro foco de atención está en la parte derecha de la disyunción. Y lo que yo decía es que en el práctico 1 habíamos hecho un cambio de variable cuando AS era una lista, pero no era la lista vacía, podíamos hacer el siguiente cambio de variable. A la lista A seguido de AS, la mapeo a la tupla a AS. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está haciendo una sola lista acá, pasa a ser una sola variable, pasan a ser dos variables. ¿Y cuál es la inversa? Algo que habíamos perdón, esto es al revés, ¿no? A la tupla A seguido de AS la mapeo a no, está bien. Sí, así es. Perdón, disculpen la imprecisión. Entonces, a las listas no vacías, las mapeo a la cabeza de la lista y el resto de la lista, la cola. La cabeza y la cola. Entonces, esto nos queda, ahora agrego la variable nueva y reemplazo todas las ocurrencias de AS por A seguido de AS. Muy bien. ¿Por qué los paréntesis al lado del existen? No hace falta. No hace falta. Porque en realidad cuando hacemos esto, el cambio de variable da lugar a varias variables, pero no hace falta. Bien,
Ahora tenemos una propiedad de listas. Fíjense, esto lo podemos pensar que, así lo habíamos pensado, que lo teníamos asociado hacia la derecha, a la concatenación. Pero lo que tenemos, ¿qué nos dice la definición de concatenación? Cuando yo concateno una lista que tiene un elemento al principio con otra lista, eso, por definición de concatenación, es la lista, como que paso la concatenación hacia la cola. Pongo la lista que empieza con A, seguido de la concatenación de AS con el resto. Ajá. ¿Cómo seguimos ahora? Bueno, si yo tengo que la lista que empieza con Z y sigue con ZS es igual a la lista que empieza con A y sigue con otra cosa, ¿a qué va a ser igual eso? Todavía no podemos eliminar Z y A. Necesitamos un poco más de trabajo, Selena. Pero tenemos una propiedad de listas que nos dice que el agregar un elemento es inyectivo. Es decir, que Z es igual a A, exactamente, que Z es igual a A y el resto de la lista es igual al resto de la otra lista. Y ahí pareciera que podemos eliminar Z, perdón, que podemos eliminar A, pero necesitamos hacer un poco más de trabajo. Entonces hacemos intercambio con ese argumento, intercambio entre rango y término, perfecto, y nos pasamos esta conjunción para el rango. Y ahora sí podemos hacer eliminación de variable. ¿Por qué podemos hacer eliminación de variable? Bueno, porque tenemos que A es igual a una constante o a una variable, pero en lo cual no está involucrado A, y por lo tanto podemos reemplazar en esta parte de la conjunción A por Z y listo. Entonces eso nos va a quedar igual a nos sacamos el A encima y ponemos esta Z seguido de AS, vistiéndolo así. Perfecto. Y la pregunta es ¿cómo seguimos? Y para eso me voy a traer la hipótesis inductiva más cerca. Ahí tenemos la hipótesis inductiva. ¿Podemos aplicar la hipótesis inductiva? No podemos aplicar una hipótesis inductiva, pero como dice Álvaro, una lista que no es la lista vacía es distinta a la lista vacía. Propiedad de listas. Nos sacamos esto es true, y cuando en el rango solo tenemos true, no hace falta que pongamos nada. Con A seguido de S ocurría lo mismo, sí, lo podríamos haber hecho antes. Es cierto que lo podríamos haber hecho antes. Ajá.
Y ahora podemos aplicar la hipótesis inductiva. Sí, fíjense que es exactamente la hipótesis inductiva. Entonces, nos queda que XS es un segmento de Z seguido de ZS si es un prefijo o es un segmento de la cola. Lo cual tiene todo el sentido, ¿no? Es decir, cuando una lista es segmento de otra, bueno, cuando ocurre al principio o cuando me puedo saltear algunos elementos del principio de ZS, digámoslo, y probar que XS es un segmento de esa parte. Y entonces, ahora escribamos el caso inductivo, como nos quedó que segmento de XS de Z seguido de ZS es igual a que XS sea un prefijo de Z seguido de XS o que XS sea un segmento de ZS. Y ahora nos hace falta. Y la pregunta es si terminamos. ¿Concluimos el ejercicio? Falta la parte de la modularización, ¿o no? Tal cual. El prefijo. Tal cual. No terminamos todavía porque debemos encontrar una solución para prefijo. Entonces vamos a recuperar cuál era nuestra definición de prefijo. Profe, ¿Sí? una pregunta que por ahí es media tonta, pero bueno, yo cuando hago los ejercicios hago un desastre bárbaro con la prolijidad. ¿Este sería la mejor forma de hacerlo? Porque yo lo que hago es al medio hago las definiciones y la modelización. Digamos que si yo lo estuviera haciendo en el pizarrón, tal vez partiría el pizarrón en dos y haría lo que hice acá. Primero termino la definición de segmento y al costado hago la de prefijo. Entiendo que lo que vos me decís es dejar de enfocarte en la de segmento, resolvés la de prefijo y luego retomás la de segmento. ¿Es eso? Sí, sí. Bueno, yo creo que esto puede ser un poco más prolijo y vas a tener menos cambio de contexto mental, digamos. Estamos resolviendo prefijo y luego segmento y luego nos enfocamos en prefijo. Genial, gracias, profe. Bueno, entonces acá tenemos la definición de la especificación de prefijo y ¿cuál va a ser nuestra...? Profe, ¿Sí? me perdí dónde hicieron la modularización al final de las listas distinto de vacío y AS, digo, distinto de vacío. ¿Dónde fue al final la modularización? Acá, fíjate que, o sea, no sé muy bien cómo entender la pregunta. ¿De dónde surgió? Si la pregunta es ¿dónde surgió la necesidad o la posibilidad de hacer modularización? No, la pregunta es ¿dónde se hizo? Acá se hizo. Si es el paso, te lo puedo señalar. Se hizo en este paso. ¿Y por qué se hizo en este paso? Bueno, porque reconocemos un problema distinto al problema original. Fíjate, este problema es distinto al problema original que nos preguntaba si existían dos listas. Y este nos pregunta si existe una lista, que es el sufijo.
Entonces ahí surgió o vimos la posibilidad de hacer modularización. Bueno, pues me refiero a otra modularización que dijo que iba a venir del análisis por casos de que AS sea igual a... Me refería a esta, exactamente a la de prefijo. Es esa. Bueno, me dijo entonces. Esta. Bien, entonces la pregunta que tengo para hacer ahora es ¿cuál es la estrategia con la que empezamos a derivar prefijo? Sí, como dice Maciel, él propone hacer inducción en WS. Para mí es una buena opción. Bárbaro, entonces caso base, WS, la lista es igual a la lista vacía. Y nos queda que prefijo de XS de la lista vacía por especificación es que exista DS tal que la lista vacía sea igual a XS más DS. Ajá. ¿Y acá qué podemos hacer? ¿Cómo empezamos la derivación? Y esto va a ser un patrón bastante común cuando trabajemos con segmentos. Tenemos que la lista vacía es igual a una concatenación, entonces usamos tal cual la propiedad de que tanto XS como BS tienen que ser la lista vacía. Propiedad de listas. Entonces nos queda que existe BS tal que XS es la lista vacía y BS es la lista vacía. ¿Cómo seguimos acá? Bueno, intercambio de términos de rango. Entonces nos queda que BS es la lista vacía y en el término nos queda que XS es la lista vacía. Y ahora no hacemos otra cosa que rango unitario. Creo que acá nadie se sorprende. Y nos queda finalmente que XS sea la lista vacía. Lo cual es perfectamente razonable. Porque la única forma en que algo sea un prefijo de la lista vacía es que sea justamente la lista vacía. Bien, entonces ahora nos toca el caso inductivo. Y voy a poner WS es igual a I seguido de IS. Y la hipótesis inductiva sobre quién va a valer, les pregunto a ustedes, exactamente la hipótesis inductiva va a valer sobre IS. Entonces esa es la hipótesis inductiva que tengo. Bien, entonces empecemos con pref XS de I, pref de XS I seguido de IS por especificación. Y esto nos va a quedar a exactamente lo que dice la especificación. Ajá. Y acá vamos a hacer la misma, lo mismo o algo análogo a lo que hicimos antes. ¿Qué sería? ¿Con quién podríamos hacer el análisis por casos? Fíjense que todavía no podemos hacer la tupla o el cambio de variable, mejor dicho, porque no tenemos la la condición de que una lista sea distinta de la lista vacía. Entonces Agustín propone un tercer excluido. Perfecto, tercer excluido ¿sobre quién?
Ajá. Con BS seguido distinto de BS. Ujú. Mm. Bueno, es una opción. O sea, una opción es explorar que BS sea la lista vacía o que BS sea distinto de la lista vacía. Entonces lo voy a comenzar acá. Una opción es BS igual a la lista vacía o BS distinto a la lista vacía. Pero fíjense que eso no es tan bonito como lo que nos quedaba antes. ¿Por qué no es tan bonito como lo que nos quedaba antes? Porque bueno, ahí Santiago, y no termino de ver lo que dice Ana, pero no es lo que veamos, solo lo que exploremos. Pero lo que no me termina de todo de convencer de la propuesta de hacer análisis por caso en BS es que no vamos a poder obtener directamente que B seguido de BS, después de hacer el cambio de variables, sea igual a I seguido, o a partir de eso no vamos a poder obtener que I sea igual a B, porque tenemos XS al medio. Entonces, mi propuesta es, un poco quizás por donde sugería Santiago, es que hacer el cambio de, el análisis por caso, o el tercero excluido, con XS. O XS distinto a la distancia. Bien. Bueno, ¿por qué con XS? Justamente por lo que comentaba recién, porque si hago análisis por caso con XS, lo que me va a quedar es que voy a poder hacer el mismo análisis. Fíjate, Vera, que antes, ¿por qué hicimos ese análisis por caso? ¿Dónde hicimos el análisis por caso? Hicimos el análisis por caso, o el tercero excluido, con el primer segmento de la lista, con AS. Pero no fue por capricho, hicimos el análisis por casos en AS, porque de esa manera podíamos después equiparar en este punto pudimos igualar Z con A. Entonces, siempre que hagamos análisis por caso, o habitualmente lo que vamos a hacer es análisis por caso en la primera de las listas que estamos concatenando. Por eso es que vamos a, acá, mi propuesta es hacer análisis por caso con XS. Perdón, tenía que escribirlo acá. Entonces eso lo hacemos en el rango. XS es la lista vacía o XS es distinto de la lista vacía. Y acá creo que nadie se va a sorprender si hacemos partición de rango. Entonces la partición de rango es sencilla y nos quedan estas dos cosas. Así. Y de este lado nos sacamos la disyunción con la lista no vacía. Ajá. Pero acá podemos hacer ¿qué podemos hacer acá? ¿Rango unitario?
Sí, podríamos hacer cambio de variable de este lado. En realidad me doy cuenta que hice algo distinto a lo que había hecho en mis notas de la clase. Eso por no prestar atención a las notas de la clase. Pero sí, deberíamos poder, tenemos que trabajar un poquito acá, pero voy a hacer lo siguiente. Fíjense, acá vamos a hacer intercambio de rango con término. Entonces, nos va a quedar esto, lo pasamos al rango como una conjunción. Y ahora lo que podemos hacer es usar Leibniz 2, que está en el diseño. Entonces, si usamos Leibniz 2, nos queda lo siguiente. Y ahora nos queda perdón, por definición de concatenar, nos queda que I seguido de IS es igual a BS. Pero entonces ahora podemos hacer de vuelta intercambio, y ahora en el otro sentido, de término con rango. Y lo que nos va a quedar es que en el rango nos queda no sé qué dice. Entonces, en el rango nos va a quedar que BS es esa cosa. Y ahora nos queda término constante, ¿sí? Porque en el término no aparece en el término no aparece la variable cuantificada. Así que nos queda directamente que XS sea la lista vacía o esa cosa de la derecha. Y ahora les comento qué fue lo que yo hice en mis notas. En mis notas, en vez de hacer tercero excluido, hice el análisis por caso que solemos hacer. Es decir, considero que XS sea igual a la lista vacía, hago la derivación de eso, considero por otro lado cuando XS es distinto de la lista vacía, es decir, ahí puedo considerar que XS es igual a X' seguido de XS', hago toda la derivación y luego cuando construyo mi derivación completa, me queda, uso análisis por caso de los programas. ¿Sí? Entonces quizás sea bueno retroceder sobre nuestros pasos y señalar esto, ¿no? No fue una buena idea usar tercero excluido sino que deberíamos hacer análisis por casos con XS igual a la lista vacía o XS igual a X' seguido de XS'.
Y entonces retomemos esto. Sí, ¿Por qué no fue buena idea? Porque nos quedó todavía algo para derivar ¿cómo? no fue buena idea porque para poder introducir que X, si digamos, acá vamos a tener que trabajar bastante o agregar muchos pasos formales para concluir que si XS es distinto de la lista vacía, entonces existe X', XS', y después deberíamos hacer anidado. Entonces es más complicado y simplemente por eso digo que no fue buena idea. Ajá. Bien, entonces... Perdón, profe. Sí. ¿Puede resolver de forma como hicimos en la derivación de segmento el cambio de variable? Es ligeramente distinta la situación porque fíjate que XS no es una variable cuantificada. ¿Se entiende? Entonces, la razón por la cual antes pudimos hacer cambio de variable era porque AS era una variable cuantificada. En este caso, AS no es una variable cuantificada. Pero entonces no podríamos... Se corta mucho, si se corta mucho tu audio, si querés escribirlo, por favor. Yo lo que estaba diciendo es que podríamos, disculpen que scrollé, pero si hay alguien que lo está siguiendo por YouTube, no lo ve. Podríamos seguir porque XS distinto a la lista vacía es equivalente a que existe a AS tal que XS es igual a seguido de AS. ¿Sí? Entonces, una forma de seguir es cambiando este XS distinto de la lista vacía. Sí, un poco sí. Un poco sí. Ahí veo, Ana, tu pregunta. Entonces, podría reemplazar esto por esta cuantificación y luego continuar. Y a ver, la pregunta de Ana. Fíjate que Ana, que yo tenía XS igual a la lista vacía y algo. Y vamos a... Entonces, XS igual a la lista vacía y algo, donde aparece XS, esta regla de Leibniz 2, que es un teorema, me permite reemplazar todas las ocurrencias de XS por I en la lista vacía en lo que sigue. Pero tengo que continuar teniendo esto. En realidad, aquí no vamos a tener este problema. No es que vamos a tener que hacer modularización ad infinitum. Bueno, me pregunto qué va a ser más económico, pero voy a hacer entonces el análisis por caso cuando XS es igual a X' seguido de XS'. ¿No sería más práctico hacerlo como dice que está en sus notas? Sí, justamente eso es lo que voy a hacer ahora. Prefijo, entonces, prefijo de esto, y teníamos I seguido de IS, queda como ejercicio para ustedes.
Y ahora hagamos cuando xs es igual a xs prima, a x prima seguido de xs prima y seguido de is. Entonces la especificación que nos quedaría, y la voy a copiar, la especificación es que existe un ds tal que x' es xs'. ¿Por qué estoy haciendo esto? Verán, porque va a ser más sencillo que seguir si hacíamos esto. Va a ser un poco más sencillo. En realidad fue un error mío hacer el tercer excluido. Es algo distinto a lo que yo tenía preparado y no estaba siguiendo las notas. Pero podríamos haber continuado a partir de reemplazar en el rango xs distinto vacío por s. Sí, porque acá estoy haciendo análisis, fíjate lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy haciendo análisis por caso con que xs sea igual a la lista vacía o que xs sea igual a x' seguido de xs'. No, esto no lo seguí de lo anterior, sino que es como que en este punto, en el caso inductivo, cuando ws es y seguido de is, voy a hacer análisis por caso del primer argumento de xs. Es como que empiezo de vuelta. Y el caso cuando la xs es la lista vacía, se los dejo para ustedes. Pero entonces ahora sí podemos hacer propiedades de listas y sí, nos va a quedar eso que decís, Maciel, pero no solo eso, sino que nos va a quedar que i es igual a x' y que is es igual a la concatenación de xs' más ps. Bien, ¿y ahora qué podemos hacer? Fíjense que quizás podríamos considerar, bueno, generalicemos, porque no me queda la hipótesis inductiva exactamente, que me la voy a copiar. La hipótesis inductiva me decía esto, y esto es válido para cualquier xs, ¿no? Estoy haciendo inducción en el segundo argumento, así que esto es válido para cualquier xs. Entonces, decía, una opción que podríamos considerar es generalizar y agregar esta conjunción al comienzo, pero sin embargo, acá tenemos una conjunción y una parte de esta conjunción, en esta parte no aparece la variable cuantificada. ¿Qué podemos hacer? Me pregunto, para tirar una idea, ¿el i distribuye con la disyunción que es el operador? Exactamente, como sugieren Sebastián y Antonio, usamos distributividad. Y nos queda que i es igual a x' y el resto. Ajá, pero ahora sí puedo usar la hipótesis inductiva y me va a quedar que i es igual a x' y que xs' sea prefijo de is. Y es lo que esperamos, es decir, si la lista, si xs, el primer argumento, el que me pregunto si es un prefijo del segundo argumento, no es la lista vacía, bueno, tiene que suceder
que el primer elemento de las listas coincida y que el resto de XS sea un prefijo del resto de IS. Y entonces ahora sí terminamos. Y lo que queda como ejercicio para ustedes va a ser verificar que esto es equivalente a true. Entonces recuperemos o resumamos el caso inductivo. El caso inductivo, ¿cómo nos va a quedar? Prefijo de XS de I seguido de IS, y acá voy a hacer análisis, y como hice análisis por casos para construir la derivación, voy a respetar ese análisis por caso para en el programa, en la solución algorítmica. Entonces me va a quedar que si XS es la lista vacía, me da true, y si XS es igual a X' seguido de XS', es igual a lo que acabamos de encontrar. Que I sea igual a X' y que el prefijo de XS' sea igual. Que XS sea prefijo de IS. Y resumiendo entonces cómo nos va a quedar la derivación de prefijo de XS, la lista vacía, es que XS sea la lista vacía, y prefijo de, y esto me lo copio, y en el caso inductivo nos queda esta definición. Y quizás, bueno, sí, eso. Sí, se podría haber hecho, como dice Antonio, se podría haber hecho inducción en XS y nos hubiese quedado un poquito más prolijo. También podríamos hacer inducción en XS. Muy buena observación, Antonio. Bueno, Profe, ¿por qué lo escribimos dos veces? Porque fíjate que acá esto era el resumen del caso inductivo y esto es el resumen de toda la función, considerando el caso base. ¿Qué significa? Está bien hacer dos casos bases. Sí, o sea, supongo, Bruno, que te referís a si hacíamos inducción en XS dentro de la inducción de IS, nos iban a quedar algo que parecían dos casos bases, pero podemos pensar que es el caso base, es decir, en ese caso, ¿cómo nos iba a quedar? Prefijo XS de la lista vacía igual a XS de la lista vacía, y vamos a tener el caso inductivo y seguido de IS, y acá tenemos dos casos, el caso base con XS la lista vacía que nos quedaba true y prefijo de X' seguido de XS' y seguido de IS igual a I igual a X' y prefijo de XS' y S. Entonces, podemos pensar que es un caso base. Digamos, esto lo vas a obtener si haces inducción en XS. No sé si se entendió.
Bueno, entonces con esto terminaríamos la clase de hoy y pasamos a los prácticos. Les recuerdo que yo pasé mi práctico de ahora a mañana a las 5 de la tarde. Si mañana no hay nadie en ese horario, probablemente lo vuelva a pasar a el jueves a la mañana. Nos vemos y ustedes van a la sala de los prácticos. Adiós.